Saludo. Con este video vamos a comenzar el estudio de los vectores libres. Y demos inicio con unas definiciones y con unos elementos pues importantes, como es definiendo lo que son los segmentos orientados. Y para poder hablar de los segmentos orientados, tenemos que iniciar definiendo lo que es dirección y sentido. Vamos a definir inicialmente dirección. Entonces digamos que la dirección de una recta L es el conjunto de todas las rectas paralelas a L. Es decir, si nosotros tenemos, por ejemplo, esta recta L, vamos a suponer que tenemos acá esta recta, vamos a suponer que esto es una recta, ¿cierto? Entonces vamos a llamar la dirección de L al conjunto de todas las rectas que tienen la misma dirección de esta recta L. Por ejemplo, esta, todas estas rectas que son paralelas a L, siendo esta pues la recta L, ¿cierto? Siendo esta la recta L. Suponiendo pues que todas estas que estamos trazando aquí son paralelas a L, ¿cierto? Todas estas son paralelas. Esta podemos decir que es una recta L. Esta es una recta L1. Esta es una recta L2. Una recta L3. Bueno, y así sucesivamente, listo. Entonces hasta por aquí una recta LN. Vamos a definir la dirección de L como el conjunto de todas estas rectas paralelas a L. ¿Listo? Fíjense ustedes que todas estas rectas L, L1, L2, L3, L4, L5 hasta Ln tienen la misma dirección. Aunque más adelante vamos a ver otra definición más específica de la dirección de una recta, por el momento solo digamos eso, que la dirección de una recta es el conjunto de todas las rectas que son paralelas a ella. ¿Listo? Ahora bien, dada una recta L, entonces para L existen dos sentidos, ¿cierto? Esos dos sentidos son contrarios y opuestos. Por ejemplo, si nosotros tenemos esta recta L, supongamos esta recta L, ¿cierto? Para esta dirección L tiene dos sentidos, ¿cierto? Si nosotros tenemos, por ejemplo, que esta recta pasa por el punto AB, entonces la llamamos la recta L, o también la podemos llamar sencillamente la recta AB, así, y lo simbolizamos de esta forma.
Entonces esta recta tiene dos sentidos, o sea, tiene una sola dirección, pero tiene dos sentidos, y esos dos sentidos son contrarios o son opuestos, ¿cierto? Y están asociados por semirrectas opuestas. Entonces un sentido puede ser, o un sentido es el sentido desde A hasta L, ¿cierto? Este es un sentido. Y el otro sentido es de B hacia A, ¿cierto? Perdón, un sentido es de A hacia B y otro sentido es de B hacia A. Entonces esta recta tiene dos sentidos. Para este segmento AB, ¿cierto? A este segmento AB le corresponde, entre otras cosas, la misma dirección de L, ¿cierto? Y le corresponden los dos sentidos de L. ¿Cuáles son los dos sentidos? Entonces, vamos a decir que para el segmento AB, que lo simbolizamos así, para este segmento le corresponde la dirección de L. Y los dos sentidos de esta. Es decir, lo vamos a llamar así, el sentido AB y el sentido BA. Entonces cuando nosotros hablamos del sentido es como, por ejemplo, si nosotros hablamos del sentido AB, significa que arrancamos desde A y pasamos por B. Este es un sentido. Y el otro sentido, que es BA, es que arrancamos desde B y nos vamos hacia A. Esos son los dos sentidos de la recta. Y para este segmento AB, ¿cierto? Para este segmento, entonces le corresponde la dirección de L y le corresponde también el sentido, los dos sentidos de L. Listo. Que será este, pues vamos a hacerlo aquí para este segmento. Listo. Para ese segmento. Bien. Después de tener, de haber definido entonces la dirección de una recta y los dos sentidos, y después de mirar que para este segmento, para un segmento AB, que es un segmento que está en la recta, le corresponde la misma dirección de L y los dos sentidos de la recta, entonces podemos a mencionar lo que es un segmento orientado o segmento dirigido. Vamos a definir segmento orientado o también segmento dirigido. Entonces vamos a llamar segmento orientado a B sencillamente así, AB, que lo vamos a denotar por AB, así, al conjunto de segmentos con la dirección de la recta AB con la dirección de AB, sentido
este sentido SAB y longitud la magnitud de AB, del segmento AB. Ojo, hay que tener en cuenta que cuando nosotros escribimos segmento sentido AB, esto significa que A precede a B. Entonces vamos a explicar un poquito la definición de segmentos orientados o dirigidos. En primer lugar, llamamos segmento orientado o dirigido a un conjunto. ¿A cuál conjunto? Pues al conjunto de todos los segmentos que tienen la misma dirección de AB, el sentido AB y con esta misma magnitud. Entonces tiene, ojo, dirección, mira que estamos definiendo tres cosas en el segmento dirigido: dirección, sentido y magnitud o longitud. Listo. Entonces hablamos segmento dirigido, y lo que define un segmento dirigido es la dirección, el sentido y la magnitud. Ahora, nosotros hace un momento, cuando definimos la dirección de una recta, definimos la dirección de una recta que es el conjunto de todas las rectas que tienen la misma dirección de la recta L en este caso, ¿cierto? Si nosotros tenemos en esta recta L, por ejemplo, el segmento dirigido AB, este segmento, entonces vamos a llamar segmento dirigido, como dijimos hace un momento, a todo el conjunto de segmentos que tienen la misma magnitud, dirección y sentido de AB. Entonces, por ejemplo, aquí habrá uno, ¿cierto? Aquí habrá uno. Pero de estos segmentos, pues hay infinitos, porque recuerden que son infinitas las rectas que tienen la misma dirección de L. Entonces van a haber también infinitos de estos segmentos que tienen la misma dirección de AB, que es la misma dirección de L, el mismo sentido y la misma magnitud. Entonces este podría ser uno, habrá otro por aquí, por ejemplo, inclusive en la misma recta, ¿cierto? Por acá este mismo. Habrá otro por aquí en esta recta. Y el conjunto de todos estos segmentos se llama segmento dirigido. ¿Listo? Entonces tienen la misma magnitud, la misma dirección y el mismo sentido. ¿Listo? Ahora, ya que definimos segmento dirigido, o segmento orientado, aprovechemos para definir lo que es el segmento orientado nulo. Segmento orientado nulo. Este segmento orientado nulo también lo podemos simbolizar así, ¿cierto? Y este segmento es un segmento orientado a A, que está en todas las direcciones, y en todos los sentidos, y además su longitud es 0. Listo. Este segmento dirigido, segmento orientado dirigido nulo, vamos a llamar así el segmento AB, es un segmento que está en todas las direcciones, todos los sentidos y todas las y su longitud es 0. Longitud 0. Ahora, concluyamos que un segmento dirigido entonces está definido por
Primero, sus extremos y los puntos entre ellos. Bueno, y lo escribimos así porque, pues recordemos que si nosotros estamos definiendo segmento dirigido, segmento orientado, segmento AB, ¿cierto? Entonces, por la geometría euclidiana, nosotros sabemos que un segmento es un subconjunto de la recta, ¿cierto? Que tiene un punto inicial y tiene un punto final, y está formado por esos dos puntos y todos los que están entre ellos, ¿cierto? Así se define el segmento en una recta. Es el subconjunto de la recta, ¿cierto? O el segmento AB es el conjunto formado por el punto A, el punto B y todos los puntos que están entre ellos. Entonces, por eso aquí decimos que un segmento dirigido está definido por sus extremos y los puntos entre ellos. ¿Cómo así? Recordemos, vamos a graficar aquí una recta, por ejemplo esta recta L. Y nosotros en esa recta L vamos a tomar dos puntos, el punto A y el punto B. Y el segmento AB, entonces es el segmento, permítanme aquí, poner un poquito el color a este, es este segmento, este que está ahí azulito, y ese es el conjunto. Entonces el segmento AB es el conjunto formado por el punto A, el punto B y todos los puntos que están entre ellos, que es lo que estamos definiendo aquí. Decimos que un segmento dirigido está definido por sus extremos y los puntos entre ellos. Bien. Segundo, ese segmento dirigido también está definido por la dirección, por su dirección, que es la dirección que es la dirección AB, es decir, la dirección de la recta AB. Recordemos que dijimos que esta recta la podemos llamar la recta L o sencillamente la recta AB, que es la recta que pasa por los puntos A y B. ¿Listo? También se define por su sentido, que si estamos hablando del segmento dirigido a B, entonces será el sentido A, B. ¿Listo? Y su longitud, que esta longitud la definimos como la magnitud del segmento AB. Por geometría euclidiana, entonces nosotros le hemos asignado al segmento AB un número real que lo llamamos magnitud, número real positivo, que se llama la magnitud de AB. Es decir, que un segmento dirigido entonces está claramente definido por cuatro cosas. Primero, por sus extremos y los puntos que están entre ellos. Segundo, por su dirección. Tercero, por su sentido. Y cuarto, por su longitud. En ese orden de ideas, es claro que el segmento AB es diferente al segmento BA. ¿Por qué es diferente? Aunque estos dos segmentos tengan los mismos puntos, porque mire, si hablamos del segmento AB y el segmento BA, es este segmento que va desde A hasta B, ¿cierto? Tienen los mismos puntos, tienen la misma dirección, claro, porque están sobre la recta L, tienen la misma magnitud, pero tienen diferente sentido. Recuerden que una cosa es este segmento dirigido a B tiene sentido, el sentido es AB, y el sentido de este es el sentido BA. Listo. Estos dos sentidos son distintos. En este sentido, A precede a B y este B precede a A. Entonces el primero, el sentido es este, desde A hacia B. Y el segundo es este, desde B hacia A. Entonces, estos dos vectores, estos dos segmentos dirigidos, perdón, son diferentes. ¿Por qué? Porque tienen diferente sentido. Entonces nosotros decimos, lo podemos simbolizar así, que el segmento dirigido AB es diferente
al segmento dirigido BA. Bien. Ahora, también podemos decir lo siguiente respecto al segmento dirigido. Mire que los definen también sus extremos y todos los puntos que están entre ellos, ¿cierto? Todos los puntos que están entre ellos. Entonces, en este orden de ideas, si vamos a ser rigurosos, también tenemos lo siguiente, que si nosotros tenemos, por ejemplo, esta recta, bueno, por ejemplo esta recta y esta. Entonces vamos a tomar en esta recta lo siguiente. Supongamos que en esta recta tenemos dos puntos, el punto A este por ejemplo el punto A y este el punto B, ¿cierto? Aquí tenemos el punto C, perdón, el punto A', y el punto B'. Entonces, si nosotros fuéramos a ser rigurosos, aunque estos dos segmentos dirigidos tienen igual magnitud, dirección y sentido, pero son distintos. ¿Por qué son distintos? Porque el conjunto de puntos es diferente. Bueno, esto aquí a ver qué pasó aquí, porque no se puede trazar lo ubicamos aquí, ahora sí. Ahí tenemos ese segmento dirigido, ¿cierto? Fíjense que los puntos son distintos, entonces decimos, bueno, aquí quedó muy alejado, puede ser por aquí. Por aquí tenemos entonces B', ¿cierto? Aunque tengan la misma magnitud, dirección y sentido, tenemos que el segmento dirigido a B es diferente al segmento dirigido a' B'. ¿Listo? ¿Por qué? Porque tienen entonces diferentes puntos, son diferentes extremos y diferentes los puntos que hay entre ellos. Bien. Ahora vamos a definir vector libre asociado a un segmento dirigido. Entonces mire cómo hemos venido construyendo las definiciones. Inicialmente definimos lo que es la dirección de una recta, luego definimos lo que es un segmento dirigido, bueno, definimos también los sentidos de esa recta que tiene dos sentidos y en esa recta definimos un segmento dirigido. Ahora vamos a establecer una asociación entre un vector libre y el segmento dirigido. Entonces vamos con eso, bueno, será en otro tablerito porque ya se nos acabó. Entonces veamos, vector libre asociado al segmento dirigido AB. Bien. El vector libre asociado al segmento dirigido AB es el conjunto formado
por el segmento dirigido a B y todos los segmentos dirigidos que coinciden con él en magnitud, dirección y sentido. Por ejemplo, nosotros tenemos estos vectores. Supongamos que este es el vector AB. CD, EF, GH y IJ. Entonces, el vector libre asociado al segmento dirigido, entonces es todo este conjunto. Todo este conjunto que está formado por el segmento dirigido a B y todos los segmentos que coinciden con él en magnitud, dirección y sentido. Todos estos segmentos dirigidos coinciden con AB en magnitud, dirección y sentido. Entonces a todo ese conjunto lo llamamos vector libre asociado. Para nombrar los vectores libres nosotros vamos a utilizar la siguiente notación. Entonces para nombrar usamos letras minúsculas así: A, B, X, etcétera, ¿cierto? Por ejemplo. Y al vector nulo lo simbolizamos así. Este es el vector nulo, que ya lo habíamos definido, ¿cierto? Que tiene todas las direcciones, los sentidos y la magnitud es 0. Bueno, ahora bien, si nosotros tenemos que el vector A es un vector libre asociado al segmento dirigido a B, entonces decimos que AB es una aplicación de A en el punto A. En el punto A, donde A es el punto inicial y B punto final. Cuando nosotros decimos que el vector A es un vector libre asociado a este segmento dirigido, eso significa entonces que el vector A tiene la misma magnitud, dirección y sentido del segmento dirigido a B. Por ejemplo, si nosotros tenemos este vector A, por ejemplo,
este vector A. ¿Cierto? Y aquí tenemos el vector AB, aquí por ejemplo, el vector AB. ¿Cierto? Entonces decimos que este vector A está asociado al vector AB, quiere decir que tiene la misma magnitud, dirección y sentido. Entonces decimos que este vector AB es una aplicación del vector A en el punto A. Claro, y coincide, mire, si nosotros trasladáramos este vector para acá, mire que coincide, ¿cierto? Es el mismo. Es como que este lo cogiéramos y lo trasladáramos aquí. Entonces tiene la misma magnitud, dirección y sentido. Y lo podemos aplicar en otro lugar. Por ejemplo aquí, ¿cierto? Este mismo, ¿cierto? Lo podemos aplicar, digamos, aquí. Entonces este vector, aquí decimos que es una aplicación del vector A. Aquí sería, pues, por ejemplo, en el punto CD. Lo estamos aplicando en este punto C. Llega hasta D. Entonces es un vector A que estamos aplicando en el punto C. Ahora bien, al conjunto de todos los vectores libres en el espacio lo vamos a llamar E3. E3. Listo. Este es el conjunto de todos los vectores libres en el espacio. Claro, en el espacio van a haber infinitos vectores libres y a ese conjunto lo llamamos E3. Vamos con un primer teorema. Vamos con un primer teorema y es el siguiente. Digamos que teorema. Digamos que el cuadrilátero A, B, C, D es un paralelogramo si y solo si el vector AB es igual al vector DC o el vector BA es igual al vector CD o si el vector AD es igual al vector BC o el vector DA es igual al vector CB. Veamos. Recordemos que cuando hablamos que si este vector es igual a este, quiere decir que tiene la misma magnitud, dirección y sentido. Veamos. Vamos por aquí a... Bueno. Vamos por aquí, por ejemplo, este cuadrilátero. Vamos por aquí. Blanco. Listo. Este cuadrilátero. Por ejemplo, vemos que este es el cuadrilátero A, B, C, D. Entonces decimos que esto es un paralelogramo si AB, o sea este vector, es igual al vector DC, o
si el vector BA, que es este que va desde B hasta A, es igual al vector CD, o si el vector AD es igual al vector BC, o si el vector DA es igual al vector CB. ¿Listo? Entonces vamos a hacer esta demostración. Entonces aquí la hipótesis es que ABCD es un paralelogramo, ABCD es paralelogramo. Y la tesis es que AB es igual a DC o BA es igual a CD o, bueno, cualquiera de las otras que están aquí planteadas, ¿cierto? Para no volver a escribir la tesis. Bien, entonces comencemos la demostración. Sea ABCD un paralelogramo. Bueno, por la geometría euclidiana, ¿cierto? Nosotros tenemos un paralelogramo, se define de dos formas. Bueno, realmente un paralelogramo tiene propiedades y tiene definiciones. Decimos que un paralelogramo, o mejor un cuadrilátero, es un paralelogramo si tiene dos lados opuestos iguales y paralelos. Entonces esto es como propiedad de paralelogramo. Entonces si esto es un paralelogramo, entonces tenemos que la magnitud de AB es igual a la magnitud de DC. Entonces si un paralelogramo tiene dos lados opuestos congruentes, o sea de igual medida, entonces AB, la magnitud de AB es igual a la magnitud de DC. Y AB es paralelo a DC. ¿Listo? Recuerden, un cuadrilátero es un paralelogramo. Entre los criterios de paralelogramo, si tiene dos lados opuestos congruentes y paralelos. ¿Listo? Ahora, sea la recta AD la recta definida por los puntos iniciales de AB y de C. O sea, esta recta que tenemos aquí, esta recta. Esta. Esta recta roja que hay aquí. Esa recta AD es la recta esta es la recta AD, es la recta definida por los puntos iniciales de los vectores AB y DC. Ahora bien, fíjense, como AB y DC quedan al mismo semiplano de esa recta. Fijémonos que aquí tenemos esta recta, ¿cierto? Y quedan, recuerden que la recta divide el espacio en dos semiplanos, al plano en dos semiplanos, ¿cierto? Y estos segmentos AB y DC quedaron en el mismo semiplano, ¿cierto? Que define esta recta. Entonces tenemos, como quedan en el mismo semiplano, entonces queda que AB y DC tienen el mismo sentido. Entonces AB y DC
tienen igual sentido. Listo, entonces miren que hemos demostrado que los vectores AB y DC tienen igual magnitud, ¿cierto? Bueno, aquí hay que estamos utilizando unos elementos de la geometría euclidiana, ¿cierto? Tienen igual magnitud, si son paralelos, tienen igual dirección y tienen igual sentido. Entonces, como AB y DC tienen igual magnitud, igual dirección e igual sentido, entonces tenemos que el vector AB es igual al vector DC, porque recuerden que dos vectores son iguales si tienen la misma magnitud, dirección y sentido. Y con esto hemos demostrado pues este punto del teorema. Para demostrar los otros pues lo dejamos, sería repetir esto, ¿cierto? Sería repetir esto ya tomando como recta la recta BC y analizar los vectores BA y CD, y lo mismo con los otros vectores que aparecen ahí, y esa parte pues entonces se deja se deja pues como ejercicio, y el recíproco también. Bueno, después de haber ya definido entonces este teorema, vamos con unas operaciones con vectores libres. Bien, entonces dos vectores libres, vamos a decir, digamos que dos vectores libres A y B no nulos con direcciones diferentes determinan en O y que es O un punto del espacio un paralelogramo. Veamos qué es lo que nos está diciendo pues esta teoría. Nos está diciendo lo siguiente, mire, si nosotros tenemos por aquí este vector, por ejemplo este vector B, este vector A, ¿cierto? Y un vector B, supongamos este vector B. Entonces tenemos, este es un vector A y este es un vector B. Entonces lo que nos está diciendo esta definición es que estos dos vectores libres, que son no nulos, con direcciones diferentes, nos determinan en O, en este punto O, digamos en este punto O, cualquier punto del espacio, esos dos vectores determinan un paralelogramo. Veamos cuál paralelogramo determinan. Entonces el paralelogramo que determinan es el siguiente. Lo que hacemos es que aplicamos estos dos vectores en O. Entonces primero aplicamos este vector en O, ¿cierto? Entonces tomamos este vector, que es este mismo, ¿cierto? Es este vector, y lo aplicamos en O. Ahí está ese vector aplicado en O. Listo. Ese vector se aplica en O y llega hasta un punto A, que es este. Listo. Y en este punto A aplicamos el vector B, que es este. Es este mismo. Tomamos este vector y lo aplicamos aquí en A. Listo. Este vector lo aplicamos en A y llega hasta un punto B. Listo. Ahora bien,
Luego aplicamos en O. Recuerden que este es el vector A, este es el vector B. Primero aplicamos en O el punto A y aquí el vector A, y aquí donde termina el vector A aplicamos el vector B. Tenemos este. Ahora, este vector B lo vamos a aplicar en O. Entonces tomamos este vector B, que es este mismo, ¿cierto? Y lo aplicamos en B, aquí. Aquí. Listo, ahí. Y que llega hasta un punto C. Hasta aquí este punto C. Luego en este punto C aplicamos el vector A, que es este. Este mismo vector A lo aplicamos aquí. Y ahí se nos forma un paralelogramo. Y por definición de paralelogramo, recuerden ustedes entonces, este vector es igual a este. Y este vector es igual a este. Entonces tenemos, si este vector es igual a este, tiene la misma magnitud, tiene la misma dirección, o sea, son paralelos y tiene el mismo sentido. Listo. Bien, este entonces sería el paralelogramo O A B C. Sería paralelogramo Bien, ahora OB, nosotros aquí podemos definir la diagonal de ese paralelogramo, que será, la diagonal es el vector OB. Esta es la diagonal del paralelo OB. Vector diagonal principal del paralelogramo. Este. Bueno, ¿y para qué definimos así? ¿Para qué definimos esto? Pues precisamente para iniciar con la adición de vectores. Recuerden que estamos en el tema de operaciones con vectores. Definimos esto, que dos vectores libres con direcciones diferentes determinan un paralelogramo, porque esta herramienta la vamos a utilizar para poder definir la adición de vectores. Y esa adición de vectores entonces la haremos en este otro tablerito. Adición o suma de vectores. Eso sí, de vectores libres. Entonces nosotros vamos a definir la adición como una operación de E3, N3, que nos va a producir un elemento de E3. Esto significa que la operación suma, una operación que la aplicamos entre dos elementos de E3, y lo que vamos a obtener es otro elemento que es de E3, o sea, otro vector libre. Entonces digamos que dados dos vectores, vamos con unas definiciones, dados dos vectores libres, A y B, pueden ocurrir tres cosas. A saber, ¿cuáles tres cosas? Primero, puede ocurrir que el vector A y el vector B no nulos sean no nulos y no paralelos. Entonces, en este caso, el vector
A más B es el vector diagonal principal del paralelogramo asociado a, es decir, al vector A y al vector B. Eso sí, aplicado en un punto arbitrario O. Entonces, ¿cómo así? Mire, si nosotros tenemos dos vectores libres que son no nulos sino paralelos, por ejemplo, este que sea el vector A y este el vector B, ¿cierto? Vector A y este vector B. Son dos vectores libres, son no nulos y no paralelos. Entonces, para sumar estos dos vectores lo que hacemos es que los aplicamos en un punto O, ¿cierto? Y hallamos el paralelogramo asociado a estos dos vectores. Entonces, como lo hicimos hace un momento, aplicamos el vector A en O, que llega por acá hasta un punto A, ¿cierto? Luego, aquí en este punto aplicamos el vector B, este, listo, el vector B, y aplicamos en este punto el vector B en O, y en ese punto donde termina aplicamos el vector A y hallamos este paralelogramo. Entonces el vector suma, que recuerden que es un vector suma, recuerden que esta adición es una operación entre un elemento de 3, otro elemento de 3 y nos produce un elemento de 3. Entonces el vector suma de A y B, recuerden que este es el vector A y este es el vector B, que lo hemos aplicado pues en los puntos que ya escribimos. El vector suma entonces es el vector diagonal principal de ese paralelogramo, es decir, este. Este vector es el vector suma. Este será el vector A más B. El vector A más B. Ahora, si ustedes se fijan bien, observemos esto. Vamos aquí a hacer una variación para que podamos identificar un detallito aquí. Si nosotros nos fijamos, para hallar el vector suma, podemos hacer lo siguiente. Podemos decir que el vector suma lo hallemos aplicando A en un punto, es este, y luego en el punto final de ese vector aplicamos B, y el vector suma es el vector que va desde el punto inicial del primer vector hasta el punto final del segundo vector. Este es el vector suma. Y este es en el caso en que A y B son dos vectores no nulos y no paralelos. Listo. Entonces este sería la suma pues de esos dos vectores. Ahora, la segunda situación. Puede ocurrir que A y B sean no nulos y paralelos. Entonces, en este caso, el vector suma A más B es el vector libre asociado al segmento dirigido OB.
este se obtiene al aplicar A en O y al punto final de OA, siendo A el vector A, se aplica el vector B, siendo B el punto final de esta aplicación. Entonces el asunto es el siguiente, mira, son dos vectores no nulos y paralelos. Por ejemplo, aquí tenemos el vector A y este será el vector B. ¿Listo? Este es el vector A y este es el vector B. Entonces vamos a hallar el vector suma. Son dos vectores no nulos y paralelos. Entonces, ¿qué hacemos? En este punto O aplicamos el vector A, que es este, ¿cierto? Lo aplicamos aquí. En el punto O aplicamos el vector A, ¿cierto? Que llega hasta un punto A por aquí. Y en este punto A aplicamos el vector B. Este vector B aquí, que llega, este es el vector B, que llega hasta un punto B. Entonces el vector suma, vector A más vector B, es todo este vector que va desde O hasta B. Este vector, que ese será el vector, el segmento dirigido OB. Este será el vector, va a ser de azul para que lo distingamos. Este es el vector OB, ¿cierto? Que es el vector A más el vector B. Entonces tenemos ya dos sumas. Una, cuando son vectores no nulos, no paralelos. Otra, dos vectores no nulos y paralelos. Y la tercera situación es que puede ocurrir, ¿cierto?, que uno de los dos sea el vector nulo. Por ejemplo, si A es el vector nulo, entonces tenemos que el vector A más el vector B es igual al vector B. O si B es el vector nulo, entonces tenemos que el vector A más el vector B es igual al vector A. Es igual al vector A. Bueno, esta es la definición de la suma de vectores libres. Ahora, esta suma tiene unas propiedades. A manera de teorema, la prueba de este teorema lo encontramos en el libro, entonces yo solo lo voy a mencionar y ustedes miran en el libro la prueba de estas propiedades. Entonces digamos que la adición o suma de vectores libres cumple la propiedad, o mejor, cumple las propiedades siguientes. Cumple las propiedades, primero, asociativa. Segundo, modulativa. Tercero, invertiva. Cuarto, conmutativa. Estas propiedades entonces dejo para que ustedes las estudien y la prueba está en el libro. Listo, para que lo tengan en cuenta. Bien,
Después de la adición, entonces sigamos con la sustracción. La sustracción de vectores libres. A y B sean dos vectores libres. Bien, entonces vamos a hacer la sustracción, el vector A menos el vector B. Nosotros sabemos que esto es lo mismo que tener A más menos B. ¿Listo? Bueno, supongamos, vamos a ver qué nos da esta suma. Vamos a suponer que tenemos este vector A y este vector B. Pongamos este vector B. ¿Cierto? Entonces, como hemos mirado aquí, la sustracción, esta operación A menos B es lo mismo que tener el vector A más menos B. Este vector menos B, este signo menos, quiere decir que este es un vector que tiene la misma magnitud y dirección de B, pero tiene diferente sentido. Entonces, en este hacemos la suma entre A y el vector que tiene la misma dirección y magnitud de B, pero diferente sentido. Ese será este vector. Vamos a ver, vamos a aplicarlo aquí en este punto O. Vamos a hacer la suma. Entonces, tomamos este vector A y lo aplicamos en O. Lo mismo que hicimos la suma, ¿cierto? Y aquí, donde termina ese vector, vamos a sumar menos B. ¿Pero qué es menos B? Menos B es este mismo vector, pero que tiene diferente sentido. Este vector que acabamos de poner aquí, es el mismo vector B, pero tiene diferente sentido. Es decir, este es el vector menos B. Entonces, este vector lo aplicamos aquí. Lo tomamos aquí. ¿Listo? Y recuerden que esta suma, lo acabamos de ver, vector A más menos el vector B, es este vector este que tenemos aquí, este es el vector A, aquí está el vector A, y este es el vector menos B. Y este entonces va a ser el vector, este va a ser el vector A más menos B, que es lo mismo que tener el vector A menos el vector B. Pero recuerden ustedes que estos vectores forman un paralelogramo. Entonces, si nosotros tomamos aquí este vector B, lo aplicamos aquí, ¿cierto? Y este vector lo aplicamos acá en este punto. Fíjense ustedes que hemos formado un paralelogramo. Y este va a ser el vector B. Y este va a ser este vector que pusimos aquí. Recuerden que es este mismo, que lo hemos aplicado aquí. Este es un paralelogramo. Entonces este vector es igual a este. Este sería el vector A menos B. ¿Cierto? Entonces mire, ¿cómo restamos dos vectores? Pues es muy sencillo. Ponemos los vectores, los aplicamos en un mismo punto. Miren que en este mismo punto estamos aplicando el vector A y el vector B. Y la diferencia es el vector que va desde el sustraendo hasta el minuendo, ¿cierto? A menos B, entonces miren dónde está, de este vector diferencia, miren dónde está
el punto inicial del vector diferencia está en el punto final del sustraendo y va hasta el punto final del minuendo. ¿Listo? Pues de esta forma se restan vectores. En otras palabras, si yo voy a restar el vector A y el vector B, lo que hacemos es esto. Aplicamos A en un punto, dejémoslo aquí. Aplicamos el vector A en un punto, en este punto. En ese mismo punto aplicamos el vector B, este. Listo. Y el vector diferencia, si este es el vector A y este es el vector B, pues el vector diferencia es el vector que va, bueno, el vector A menos B, ¿cierto? Es este vector. Este es el vector A menos B. Si fuéramos a hacer el vector B menos A, entonces tendría que tener aquí el punto inicial y acá el punto final. ¿Listo? Entonces tenemos ya la suma y la sustracción de vectores. Bueno, hay también un teorema y unas notas en el libro sobre la sustracción para que ustedes la miren. Bueno, vamos ahora con la multiplicación de escalares por vectores libres, pero eso lo vamos a mirar en esta otra página. Entonces multiplicación entonces sea mu una operación de R con un elemento de 3, esto nos va a producir elemento de 3, ¿cierto? Entonces, si lambda pertenece a los reales y A es un vector de 3, entonces al aplicar la operación mu lambda al vector A, ¿cierto? Esto es un vector libre denotado por lambda por A, con las condiciones siguientes. Primero, si lambda es igual a 0, recuerden que lambda es un real, o el vector A es igual al vector nulo, entonces lambda por A es igual al vector nulo. Segundo, si lambda es diferente de 0 y A es diferente del vector nulo, entonces lambda por A tiene la misma dirección de A. Tiene el vector A. Ahora, tercero, si lambda es diferente de 0 y A es diferente de vector nulo,
entonces lambda por A tiene el mismo sentido de A si lambda es positivo, o sea, si es mayor que 0. Y finalmente digamos que si cuarto, si perdón, si digamos que la magnitud del vector lambda por A, recordemos que esto nos da un vector, es igual al valor absoluto de lambda por la magnitud del vector A. Esto en cuanto a eso es la multiplicación de un escalar por un vector libre. ¿Listo? Y tenemos entonces un teorema. Digamos que para todo lambda que pertenece a los reales y todo vector A que pertenece a E3, lambda por el vector A es igual al vector nulo si y solo si lambda es igual a 0 o el vector A es igual al vector nulo. Entonces vamos con la demostración. Bien, supongamos que lambda por A es igual al vector nulo. Entonces, tenemos que la magnitud de lambda por el vector A es igual al valor absoluto de lambda por la magnitud del vector A. ¿Listo? Ahora bien, miren ustedes que esto, bueno, ¿y esto es igual a qué? Esto es igual a la magnitud del vector nulo, ¿cierto? Porque estamos suponiendo que lambda por eso es el vector nulo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí lo que tenemos es lo siguiente, que la magnitud de lambda, o mejor, el valor absoluto de lambda por la magnitud de A es igual a 0, ¿cierto? Porque la magnitud del vector nulo por definición es 0. Entonces, fíjense ustedes, el valor absoluto de lambda es un número real y la magnitud de A también es un número real. Entonces, si nosotros tenemos el producto de dos factores que es igual a 0, eso solo se puede si el primer factor es 0, es decir, si el valor absoluto de lambda es 0, o si la magnitud del vector A es igual a 0. Ahora bien, si el valor absoluto de lambda es 0, eso significa que lambda es igual a 0, porque es un real. Y si la magnitud del vector A es 0, significa que el vector A es el vector nulo. Entonces con eso estamos demostrando el teorema, que si un lambda por A es un vector nulo, entonces o lambda es 0 o el vector A es el vector nulo. Listo. Ahora bien, la multiplicación de un escalar por un vector produce ciertos efectos. ¿Cuáles efectos? Primero, vamos a suponer que ocurre si lambda es mayor que 1. Entonces, si nosotros tenemos un vector A, por ejemplo este vector A, ¿cierto? Y ese vector A lo vamos a multiplicar por un lambda que es mayor que 1, o sea, es un número positivo y es mayor que 1, entonces es obvio que esto nos va a quedar más grande, nos va a dar un vector que va a ser mucho más grande.
Eso sí, ese vector tiene la misma dirección y sentido de A. Y este va a ser el vector, entonces va a ser el vector lambda A, ¿cierto? Porque lambda es mayor o igual a 1, entonces esto va a ser de magnitud mucho mayor. Entonces en este caso decimos que ocurre una dilatación. ¿Cierto? Entonces si multiplicamos un vector por un lambda que es mayor que 1, nos da una dilatación, o sea que el vector es más grande, por lo menos en magnitud, ¿cierto? Ahora, segundo, si nosotros tenemos un lambda que es mayor que 0, pero es menor que 1, entonces si nosotros tomamos un vector, vector A por ejemplo, y lo multiplicamos por ese lambda, nos va a dar un vector de menor magnitud. Este va a ser el lambda A. Entonces en este caso decimos que hay una contracción. Hay una contracción. Ahora, también puede ocurrir que ese lambda esté entre menos 1 y 0. En este caso, ¿qué va a ocurrir? Vamos a tomar este vector, ¿cierto? Un vector A. Lo multiplicamos. Primero, lambda, que está entre menos 1 y 0, es un número negativo. Entonces va a cambiar el sentido. Y como está entre 0 y menos 1, lo va a contraer. Entonces va a quedar un vector así, que va a tener la misma dirección que A, pero va a tener diferente sentido y va a estar contraído. Entonces esto es contracción con cambio de sentido. Que lo que sea es una contracción con cambio de sentido. Bien, y si lambda es menor que menos 1, ocurre lo siguiente. Metemos este vector, este es el vector A, ¿cierto? Entonces lo vamos a multiplicar por un número que es menor que menos 1. Aquí lo que va a haber es un cambio de sentido y va a haber una dilatación. Este será lambda por A. Aquí lo que va a haber es dilatación con cambio de sentido. Dilatación con cambio de sentido. Bien. Entonces tenemos esto. De todas formas dejo para que ustedes lo analicen, pues tomando valores que estén en estos intervalos y multiplicando por las magnitudes de un vector. Entonces se van a dar cuenta que va a ocurrir esto. Va a haber una dilatación, una contracción, un cambio de sentido con contracción o una dilatación con cambio de sentido. Bien, sigamos con un teorema. Este teorema, al igual que otros que hemos visto hoy, pues lo voy a presentar y queda para que ustedes en el libro miren la ilustración. Para todo lambda y eta que pertenecen a los reales y A y B vectores libres, tenemos lo siguiente. Primero, 1 por A es el mismo vector A. Segundo, menos 1 por el vector A es igual a menos A. Tercero, lambda
por A más B es igual a lambda por A más lambda por B. Cuarto, lambda más eta por el vector A es igual a lambda por el vector A más eta por el vector A. Quinto, lambda por eta por A es igual a eta por lambda por A o es igual a lambda por eta por el vector A. Bueno, significa que podemos multiplicar primero los reales y luego con el vector. Sexto, si lambda es diferente de 0, entonces lambda por A es igual a lambda por B si y solo si el vector A es igual al vector B. Séptimo, si A es diferente del vector nulo y B es diferente también del vector nulo, entonces lambda por A es igual a eta por B, entonces el vector A es paralelo al vector B o lambda es igual a eta igual a 0. Bien, como les decía, este teorema está ilustrado en la página 205 del documento, pero yo quiero ya para finalizar hacer énfasis en la propiedad número 7 que nos dice que dos vectores libres son paralelos si cada uno de ellos es múltiplo escalar del otro. Eso significa que si nosotros tenemos un vector A que es diferente del vector nulo y un vector B que también es diferente del vector nulo, entonces el vector A es paralelo al vector B, y presten mucha atención a esto porque esto lo vamos a necesitar considerablemente. Esto sí y solo si el vector A es igual a lambda por el vector B. Eso sí, con lambda que pertenece a los reales y lambda diferente de 0. Listo. Entonces significa que dos vectores son paralelos si uno es múltiplo del otro. Eso es todo lo que nos está diciendo aquí. Bueno, yo voy a dejar por aquí la teoría. Recuerden que esta primera parte pues es mucha teoría, que lo importante es que la vayan estudiando también ustedes en el libro, para que vamos avanzando con los temas. Recuerden la invitación que les he venido haciendo de participar en el foro Preguntas al Profesor. Yo los invito para que presenten ahí las dudas e inquietudes que se les presenten a medida que vamos estudiando los diferentes temas. Y entonces nos queda pendiente para que sigamos en la próxima lo que tiene que ver con la combinación lineal de vectores, y vectores coplanares, y el ángulo entre vectores, para que vamos avanzando con estos temas para el próximo encuentro. Bien, no siendo más, me despido aquí. Yo espero pues que este video le haya servido, y ya sabe dónde está para que lo vea cada vez que usted lo requiera. No siendo más, entonces me despido, que estén muy bien y hasta pronto.